recibimos a uno de los mayores expertos en cambio climático y medio ambiente en Chile. Ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es además doctor en Ingeniería Civil y Ambiental por la Universidad de California, Berkeley. Hoy es el director del Centro de Cambio Global UC. En la entrevista le damos la bienvenida a Sebastián Vicuña. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias, Macarena, por la invitación. Ya, antes de entrar en materia, me gustaría saber por qué existe un Centro de Cambio Global y para qué sirve. Bueno, esto es una iniciativa que nace en la Universidad Católica el año 2009, comienzo del año 2009, creada por uno de sus fundadores, el profesor Francisco Mesa, junto a otros profesores. Lamentablemente el profesor Francisco Mesa acaba de fallecer esta semana, nos dejó un tremendo vacío a un grupo de académicos que bajo su liderazgo y de distintas disciplinas toman este desafío de evaluar cuáles son las causas y las consecuencias del cambio global, crear ciencia aplicada para poder resolver el desafío y también conectarse con la sociedad para que la sociedad también tome medidas de manera responsable de cómo resolver este problema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio global? Cambio global son fenómenos que ocurren a nivel planetario, grandes. El cambio climático es quizás el más conocido de los fenómenos del cambio global, pero la pérdida de biodiversidad, la destrucción de la capa de ozono, el sobreconsumo de, por ejemplo, la sobrepesca o la pérdida de recursos hídricos, son algunos de los componentes del cambio global que están obviamente todos bastante interrelacionados. O sea, todo esto tiene que ver con cómo está cambiando el planeta y cómo va a afectar nuestra vida y la posibilidad real de vida en el futuro. Y en ese sentido, ¿cuáles son los efectos que podría tener en Chile el cambio global? Dependiendo de cuál de los componentes estemos considerando, si hablamos del cambio climático, que es lo más conocido, ¿cierto? Y que es también uno de los problemas que más nos debiese preocupar, son procesos que están ocurriendo a nivel del clima planetario que nos van afectando de distinta manera. En Chile, uno de los efectos más importantes es la reducción de las precipitaciones, la sequía, especialmente en la zona central del país. Que ya llevamos más de 15 años. 15 años, efectivamente. El año pasado en la zona central recién tuvimos el primer año después de 15 en que las precipitaciones estuvieron levemente por sobre el promedio, ¿ya? Así que salimos un poquito pero no de la sequía. Pero no se ha recuperado ni las napas subterráneas. No. ¿Seguimos considerándonos en sequía a pesar de las lluvias del año pasado? Efectivamente estamos con un déficit importante, especialmente, por ejemplo, de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas durante todo este periodo de sequía, a menor disponibilidad de agua a nivel superficial, se empezaron a usar mucho más de lo que se usaban regularmente y de alguna manera lo que hicimos fue comernos los ahorros que teníamos en el banco en términos de esta agua subterránea. Así que estamos lejos, obviamente, de recuperar todavía los niveles que teníamos antes de esta sequía. Sebastián, vamos a conversar del cambio climático, de los efectos, de cómo mitigarlos, pero creo que lo primero es establecer si existe o no el cambio climático en un mundo en que hay muchos líderes, incluso internacionales, que niegan la existencia de un cambio en el clima. Sí, a mí me parece extremadamente peligroso que a estas alturas siga existiendo siquiera un debate realmente de la existencia o no de este fenómeno. Está bastante demostrado, los informes del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, desde el año 1990, viene dando cuenta de este fenómeno y cómo ha ido evolucionando. Al comienzo ellos también eran cautos respecto de decir, está cambiando el clima y no estamos todavía seguros de cuál era la causa. Pero a estas alturas los informes son bastante contundentes en indicar que, de nuevo, que el clima está cambiando y que somos nosotros, a través de nuestras actividades, principalmente la quema de combustibles fósiles, la deforestación o el cambio de uso de suelo, que estamos provocando cambios en la concentración de estas sustancias en la atmósfera que generan un cambio en el balance de energía. La física y la química
se conoce hace mucho tiempo. De hecho, un investigador, un premio Nobel del año 1890, estamos hablando más de 100 años atrás, que ya hablaba de la teoría de cómo estos gases de alguna manera influían en el balance de energía del planeta. ¿Y es reversible este cambio climático? A ver, nada uno puede pensar que es completamente irreversible, ¿cierto? Y de alguna manera uno puede volver a capturar ese carbono que está en exceso en la atmósfera y volver a que esté presente en la Tierra, principalmente, por ejemplo, a través de la vegetación, los bosques. Para que se vuelva a lograr un nuevo equilibrio en base a esa captura va a pasar mucho tiempo. De hecho, hay estudios que dicen que si que hoy día parásemos todas nuestras actividades por alguna razón y dejásemos de emitir más gases de efecto invernadero de manera instantánea, el planeta se demoraría varios años en volver a equilibrar un sistema en que vuelvan a estar los niveles de concentración de estos gases en la atmósfera como existían antes de la revolución industrial, que es cuando empieza este proceso a ocurrir de manera importante. Y a pesar de lo difícil que es revertirlo, sí hay un esfuerzo mundial por al menos ralentizarlo. De todas maneras, por lo menos primero, y es el tipo de compromisos que existe hoy día en varios países, por lo menos primero fletar la curva, en el fondo, la curva que va al ascenso. En ¿cierto? este aumento de temperaturas global hay un compromiso de frenarlo. Claro, o sea, el compromiso, ese es el objetivo. El objetivo es reducir el aumento de las temperaturas, controlarlas a 2 grados, idealmente a un aumento de 1,5 grados, ya estamos más o menos en 1,4 grados, así que llegar a ese objetivo no es fácil, pero para lograr eso lo que tienes que hacer es, uno, dejar de seguir aumentando las emisiones, hoy día todavía estamos en una trayectoria de aumento de emisiones, después empezar a descender en esa curva y eventualmente llegar a un punto donde lo que tienes más bien es una captura neta, porque lo que tienes que hacer es extraer la presencia de estos gases en la atmósfera. Leía preparando esta entrevista en algunos de los artículos que decía que los países que más aportan en estos gases y en el fondo en contribuir a que aumente la temperatura global no son los más afectados. Muchas veces países como Chile, que no somos los que más contribuimos al cambio climático, sí podríamos llegar a ser los más afectados, incluso desaparecer si es que hubiera un derretimiento, por ejemplo, de los hielos y esto hiciera crecer el nivel del mar. Sí, este es un tema que se conoce, ¿cierto?, en nuestro mundo, el mundo de la justicia climática, ¿cierto? Y que efectivamente habla de que hay una responsabilidad desproporcionada, sobre todo si uno piensa en la acumulación en el tiempo de los países que ya se desarrollaron, ¿ya? Que su desarrollo de alguna manera lo lograron a través de poder emitir estos gases durante la etapa de su desarrollo. Hoy día hay un conjunto de países nuevos que por su tamaño y por el nivel de desarrollo que están tratando de lograr, están pasando a estos países como China e India, ¿cierto? Y después hay un conjunto de países que no hemos contribuido claramente en la historia y que todavía obviamente tampoco somos importantes en estas emisiones y que somos los países que somos más vulnerables. Chile está probablemente en un nivel intermedio, no es el país más vulnerable, pese a que tenemos un conjunto de amenazas bien grandes, las precipitaciones que comentaba, pero tenemos otras como los incendios, ¿cierto? Las marejadas a nivel costero son muchos. Pero claramente los países que tienen menos capacidad para responder a estas amenazas son los países menos desarrollados. Entonces se da la paradoja o la injusticia de que los que menos emiten son los que se ven más perjudicados. Y en ese sentido tenemos un rol, a pesar de lo pequeños que somos, pero por ser quizá los que estamos en el grupo de los que nos veríamos afectados, un rol a nivel internacional de llamar la atención, de tener cierto liderazgo en mover a las autoridades hacia esta preocupación. Yo creo que la responsabilidad no depende, no solamente se mide a nivel agregado a escala de país, ¿ya? Porque si uno lo deja en ese espacio, que solamente es el país el que es responsable, uno se desprende un poquito de esa responsabilidad. Entonces,
todos tenemos responsabilidades a nivel de países de todos los tamaños y a nivel de las personas especialmente, porque al final no son los países los que emiten, son las actividades que se desarrollan a nivel de un país, en el fondo. El transporte. Vamos a hablar de eso porque, claro. porque mucho tiene que ver también los incentivos en políticas públicas. Nosotros somos individuos que podemos contribuir o no, pero también hay incentivos que nos pueden dar las autoridades a través de políticas públicas. Hay señales que se dan. Exacto, exacto. Pero ¿son escuchados los científicos o tú como parte de este centro de cambio global? ¿Sienten que toda esta voz de alerta es escuchada tanto por las autoridades como por los ciudadanos? De la experiencia que tenemos en Chile, sí. No podría decir quizás lo mismo en otras partes del planeta. Existen estos cuerpos, de nuevo, como el IPCC, que es un cuerpo que le informa al órgano político que toma las decisiones y hace los acuerdos a nivel internacional. Por lo tanto, este cuerpo político le pide información a los científicos y en base a esa información se van tomando las decisiones. Por ejemplo, el hecho de que el objetivo se haya puesto en 1,5 grados y no en 2 grados, que era lo que teníamos antes, es a propósito de un informe que emana de este cuerpo de científicos que dice los riesgos de pasar los 1,5 grados son tan desproporcionados que tenemos que poner esa meta. En Chile creo que estamos en una situación relativamente virtuosa al respecto de la relación ciencia y toma de decisiones. Tenemos obviamente un caso bastante afortunado en el sentido que la ministra de Medio Ambiente es una colega que viene de estos temas, del mundo del cambio climático, autora del IPCC, así que entiende perfectamente la ciencia y la pone a la práctica. Algo también que me parece que es bueno valorar es que en Chile hemos tenido una política respecto del cambio climático que podríamos llamar la política de Estado. Desde el 2010, en el cual nace el Ministerio de Medio Ambiente, ha habido solamente un crecimiento en la manera en que se desarrolla la política respecto de este tema. Siempre hay más ambición, más cosas que hacer. Desde además la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático hace un par de años, es que además esto ya se está poniendo en un sentido bien concreto y vinculante. Ya, hablemos de eso y de cómo esta ley marco de cambio climático ha ayudado o no, y ahí me gustaría ver tu visión científica, cuánto hemos avanzado en esos objetivos que nos hemos puesto. La ley se aprobó en el 2022 y hay algunos objetivos bien claros y bien concretos y fáciles de entender. Por ejemplo, el tema de cerrar las centrales a carbón de aquí al 2040, que incluso hay voces que eso podría hasta adelantarse, sí. Que al 2050 tendríamos que ser un país carbono neutral. Y algo que me pareció muy interesante, y no sé si posible, que al 2035 todo el parque automotor de autos nuevos y particulares tendrían que ser eléctricos. O sea, de aquí a 10 años. ¿Cómo vamos en el cumplimiento de estas metas? Sí, a ver, esas son el compromiso y la ley y el mundo del cambio climático se mueve en dos ejes, ¿cierto? El mundo de la mitigación, que es el compromiso más duro, porque es el compromiso que se hace cargo de nuestras externalidades, ¿ya? Trata de reducir la causa del problema, y después está el mundo de la adaptación, que es cómo respondemos a las consecuencias, que van por carriles distintos un poco, pero obviamente hay cruces. Por el lado de la mitigación, a ver, algunas noticias buenas. Efectivamente, si uno mira la trayectoria reciente de las emisiones desde el sector energía, que incluye la generación de electricidad, transporte, industria, ya pareciera que logró doblar la curva, ¿ya? Y por lo tanto estaríamos ingresando en una suerte de reducción en el tiempo de la tasa de emisión. Principalmente ha sido la transformación del sector eléctrico, el cambio de una matriz muy fuerte en combustibles fósiles, carbón, a una matriz en generación de tipo renovable, ¿cierto? Solar, eólica, que ha sido bastante rápida la manera en que se ha ido implementando en Chile. Por el lado del transporte, el cambio no ha sido a esa velocidad. Se espera ir avanzando. Ha aumentado de manera importante la venta de vehículos eléctricos. Ha sido, de hecho, en las noticias se ha comentado que avanza, pero hacer una transformación a ese nivel de volumen como lo que se espera para el año 2035, salvo que haya algún cambio tecnológico importante que reduzca los precios de manera importante, creo que por el momento todavía sigue siendo
un poco más ambicioso de lo que la realidad yo creo que nos va a decir. Ojalá uno se equivoque, ojalá el cambio tecnológico sea rápido y los costos, que obviamente es el mejor incentivo para quien toma una decisión, ¿cierto? Si el auto eléctrico es más barato que el otro, no tiene ningún sentido tener un auto. O al menos que costara lo mismo. O lo mismo, idealmente. Porque tú lo has nombrado, has hablado del costo, del precio, y que debe ser una de las mayores dificultades para tomar todas estas medidas y enfrentar de esa manera este cambio climático, que tiene que ver con que todas estas acciones son costosas a nivel país, para un país como Chile que tiene urgencias inmediatas como salud, educación, vivienda, y uno dice, uy, bueno, voy a gastarme la plata en cambiar mi matriz energética o en darle casa a la gente que no tiene dónde vivir. Y ahí es donde se juega ese tema de presupuesto, y eso se traslada también a lo personal, a lo individual. Las personas tienen que tomar la decisión de poner o no paneles solares en su casa, y es una inversión grande que a la larga podría dar frutos, pero a la larga. Bueno, yo creo que efectivamente uno tendría que separar de alguna manera. El costo es una cosa, la información es otra, ¿eh? A veces el costo no necesariamente es mayor, pero la gente desconoce y no toma la decisión porque no está bien informada. Muchos de estos casos, dependiendo del costo de la energía, estos proyectos obviamente implican una inversión inicial grande, pero se pagan en el tiempo. Entonces, tenemos también quizás un desafío respecto de cómo financiar el ingreso, y quizás hay que subsidiar en algunos casos donde sea necesario. Hay mucha política de subsidio en este sentido, pero en el mediano, largo plazo no necesariamente es más costoso en el fondo. Depende del costo de la energía, obviamente, y depende de cuánto es el apoyo que uno pueda tener en esa inversión inicial, ¿ya? Yo creo que, a ver, si uno mira, por ejemplo, cómo ha funcionado el costo de la generación eléctrica una vez que ha ingresado la energía renovable, han bajado los costos. Estamos hoy día, obviamente, en una coyuntura de alza de precios de electricidad por distintas razones, pero no necesariamente porque la energía renovable sea más costosa que la energía de combustión estilo combustibles fósiles. Al revés, es más barata, en el fondo. Tenemos otra. Entonces, creo que no siempre es un hecho de que esta tecnología más limpia es más costosa, no siempre. ¿Quién lo está haciendo bien, Sebastián, en este ámbito? Como para mirar y copiar. ¿Qué país lo está haciendo bien o qué región? A ver, Europa venía obviamente muy bien y con mucho liderazgo. Yo creo que era el lugar donde se estaba empujando esto. Nosotros somos un ejemplo también por cómo se ha implementado la energía renovable. En Europa el problema que ocurrió, y este es el problema creo que en el momento en que estamos respecto del tema a nivel internacional, es que la guerra entre Rusia y Ucrania de alguna manera generó efectos colaterales en todo lo que tiene que ver con la energía. Entonces, que quizá en el largo plazo va a ser algo bueno porque permite que algunos países empiecen a adelantar su independencia energética, por ejemplo el tema del gas, y la independencia energética se logra principalmente a través de energía renovable, ¿cierto? Y dejar de depender de combustibles fósiles. Pero yo diría que Europa ha sido obviamente un líder histórico en esta temática. Han sido los primeros que han hecho las principales reducciones en las emisiones. ¿Y cuánto de lo que vemos hoy en día en términos de efectos, lo que se llama estos eventos climáticos extremos, cuánto de eso es efecto del cambio climático y cuánto tiene que ver con esto de que gracias a las comunicaciones, a los teléfonos, los vemos más? Te lo pregunto a propósito del tornado de hace unos días, por ejemplo, en Puerto Vara. Entonces, muchos decían que esto son cosas nuevas y después aparecen científicos diciendo, no, fíjense que hay registros desde el año 1600, no son muchos, pero los hay. Lo que pasa es que ahora podemos verlo. ¿Qué pasa con los incendios devastadores, los vientos, estos vientos huracanados que tuvimos el año pasado en la región metropolitana? Ustedes que llevan estadísticas de este tipo, ¿cuántos de estos efectos climáticos extremos son nuevos? A ver, es muy difícil en muchos casos, en otros no tanto, separar lo que es el producto de la variabilidad natural o de alguna manera la naturaleza un poco caótica que tiene el clima, que es compleja de predecir y a veces de caracterizar, con respecto a esta suerte de situación más estructural
de largo plazo que va proyectándose hacia el futuro por el cambio climático. Eventos como olas de calor, alzas en las temperaturas, fácilmente asociables al cambio climático y se logran récords en temperaturas que antes no existían. Ese es un fenómeno que está muy estudiado y que es muy difícil, claro, y es muy difícil disociar eso del cambio climático. El cambio climático es una contribución muy clara, muy evidente. Nuestra sequía de 15 años, si uno ve registros, tenemos registros en algunos casos de más de 100 años, no tuvimos en la zona central nunca un periodo tan largo con una reducción sostenida de precipitaciones a ese nivel. Nosotros normalmente teníamos, por ejemplo, estos años El Niño, donde las precipitaciones aumentaban en la década de los 80, ¿cierto? Teníamos esos eventos, tuvimos años El Niño durante estos 15 años y resulta que no aumentaron las precipitaciones. Entonces, hay análisis también que dan cuenta de que eso claramente está asociado al cambio climático. Eventos como marejadas, el alza del nivel del mar, cambio climático. Pero cuando empezamos a tener eventos muy locales, como el tornado en Puerto Vara, que obviamente es muy local porque lo observamos ahí, lo registramos ahí, pero probablemente tuvo una extensión un poco más grande, empiezan a mezclarse los patrones globales, porque esto es un problema global, con las condiciones locales que se conjugan para generar un evento de ciertas características. Cuando llegamos a ese tipo de eventos es muy difícil separar los dos. Uno tiende a pensar, y idealmente también en cómo prepararse, en que quizás tampoco es tan necesario separarlos y pensar en cómo resolver los dos problemas independientes de su origen. En el fondo, bueno, toda la razón. Da lo mismo si el origen es tan reciente o es antiguo, pero deberíamos estar preparados para estos eventos climáticos extremos. Y a eso apuntaba mi próxima pregunta. Te escuché en alguna entrevista nombrar algunos países de Europa, cómo se están preparando para el futuro, con inversiones en infraestructura para este tipo de eventos climáticos extremos. ¿Qué recomendarías tú para Chile? ¿Qué tipo de preparación de infraestructura deberíamos tener o de reacción en emergencia? El pool de opciones es súper grande. Justamente estamos trabajando en este minuto para la Dirección General de Aguas, que es parte del Ministerio de Obras Públicas, para evaluar cómo la operación en la gestión hídrica pueda ser más resiliente hacia el futuro. Y obviamente están las obras, la infraestructura, que de alguna manera nos protegen frente a eventos extremos o nos permiten aprovechar los recursos de cierta manera. Un embalse, por ejemplo, que permite acumular agua, o plantas desaladoras, ¿cierto?, que permiten generar agua desalándola como para aumentar la oferta de agua. Pero también es súper importante, yo trabajo mucho en el mundo del agua, que esta es una ecuación de dos lados, en el fondo, que tiene que ver con en el caso, por ejemplo, de los extremos, también no solamente la obra, sino que obviamente que la planificación del uso del territorio no haga que la gente se exponga a desastres que no es necesario que estén ahí. En el fondo, el tema de estar alejados de las zonas de riesgo, ¿cierto? Es otra medida que no habla de la obra. En el mundo del agua, del consumo de agua, la gestión de la demanda, cómo mejoramos, cómo hacemos un uso más eficiente del agua, cómo gestionamos el agua cuando es escasa, cómo le damos prioridad a ciertos usos. Entonces, en todos estos temas creo que hay dos partes. Solamente desde lo estructural, lo que hay es definir las condiciones de base, y después están las medidas que tienes que tener cuando ocurren estos eventos, la gestión del desastre, del riesgo, la alerta temprana, qué tanto nos preparamos. El evento de Puerto Vara ya se preveía y eso es una capacidad que hoy día tenemos que obviamente antes no existía. Tenemos capacidad para prever eventos. Existen radares en el mundo que son capaces de prever y alertar a la población y claro, no los tenemos acá, a lo mejor ha llegado el momento de invertir también en eso. Sistemas de alerta, sí. Bueno, hemos visto cómo funcionan las alertas SAE en otro tipo de eventos y a lo mejor hay que replicarlos para estar preparados también para esto. Sebastián, se nos está terminando la conversación, pero yo creo que estamos en un año muy importante, es un año electoral. Los candidatos presidenciales van a tener que definirse respecto a temas importantes y este sin duda es un gran tema. ¿Qué tan importante es que los candidatos
reconozcan el cambio climático, le tomen el peso y hagan propuestas respecto al cambio global del planeta? A ver, yo creo que en el momento en que estamos, como decía al principio, me parece muy riesgoso plantear dudas respecto de este fenómeno, de este problema. La duda significa dilatar acciones, y dilatar acciones tiene riesgos, porque cada vez nos vamos acercando más al problema. Así que yo esperaría que todos los candidatos, candidatas, ¿cierto?, hagan propuestas al respecto, que partan de la base de que este es un problema que hay que resolverlo. Yo esperaría también, como decía hace unos minutos, que construya sobre lo que ya se ha desarrollado, en el fondo, que se mire esto como una política de Estado, que se entienda que hay que ir aumentando la ambición y la cobertura de los instrumentos que se están utilizando, pero sería obviamente no deseable, y esperemos que no pase, que hayan candidatos que más bien quieran moverse hacia otro lado, en el fondo. Espero que no. ¿Como Centro de Cambio Global van a evaluar los programas de los candidatos? Sí, lo hicimos en las elecciones pasadas y lo vamos a volver a hacer. Así que apenas estén esos programas vamos a estar analizándolo. Estaremos atentos porque es muy importante estar informado también a la hora de decidir. Muchas gracias, Sebastián, por esta conversación. Muchas gracias, Macarena, a ti.